Muy buenas noches, bienvenidos a este hermoso tiempo de Oremos Juntos, donde Dios día tras día nos une en un solo propósito, y es conocer su voluntad, y es amar lo que Él ama. Así que le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a las familias que sabemos que nos acompañan cada 8 días en este lugar. Sean bienvenidos nuevamente. Y hoy queremos hablar un poquito acerca del propósito eterno, el propósito eterno de Dios. Es decir, tú y yo podemos decir en esta noche que el propósito de Dios, en el principio de la creación del ser humano, Dios puso en marcha un plan. Y ese plan consistía en que Él mismo se uniría a nosotros, es decir, se fundió en un solo organismo. Somos uno con Él en su espíritu. Así que nos sentimos agradecidos con el Padre Celestial porque Él nos ha unido a su Espíritu Santo, mi espíritu unido a su Espíritu Santo, por lo cual nosotros podemos reconocer, hablar y decir Abba Padre, conociendo y reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial. Qué agradable tiempo el que vamos a tener en esta noche. Yo le invito para que usted me acompañe a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos por ese tiempo tan especial, Señor, donde tú nos permites, Señor, estar unidos a ti, Señor. Gracias por ese plan maravilloso que tú diseñaste en la eternidad, Señor, en que, Señor, tú habitarías en nosotros, Señor, y día tras día, Señor, nosotros creceríamos, Señor, en esa vida que tú has impartido en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque ahora tu Espíritu Santo está unido a nuestro espíritu, por lo cual podemos clamar Abba, Padre. Bueno, quiero decirte en esta noche que hoy es el último programa del año, el último programa de Oremos Juntos de este año. Regresaremos en el mes de enero. Así que quiero darle las gracias a todas las personas que se han venido conectando a lo largo de este año y día tras día desear que su familia siempre, siempre caminen de la mano de Dios y siempre puedan conocer el propósito por el cual Dios nos ha formado y nos ha creado como familia. Bueno, también es necesario, continuando con nuestro tema, tener claro que nuestro ministerio está dirigido esencialmente para edificar el espíritu creado del hombre y no su naturaleza caída. Es por eso que somos llamados a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y eso es algo agradable, porque podemos comprender que la naturaleza de Dios se refiere a el mismo Dios, y podemos decir que este es el misterio que estaba escondido durante siglos y que fue revelado en este tiempo por la gracia y el amor del Padre Celestial, representado en su Hijo Jesucristo. También podemos decir que el nuevo pacto fue revelado entre los que han nacido de nuevo y experimentado la vida eterna de Dios. Hoy podemos decir que cuando nacemos empezamos un maravilloso proceso de crecimiento, el cual se va desarrollando en nosotros, y este mismo proceso nos lleva a ir descubriendo las características de nuestra naturaleza. Esto mismo sucede en la vida espiritual. También nacemos y descubrimos la naturaleza divina que nos fue impartida por el Hijo Jesucristo desde la eternidad. Si queremos entender la vida eterna de Dios desde la naturaleza de nuestra vida natural, será algo imposible entenderla y mucho menos discernirla. Por lo tanto, cuando Cristo fue encarnado en Jesús, nos dio a entender que el Padre estaba en nosotros, es decir, Dios en nosotros. Todo lo que el Padre planeó en la eternidad se vino a expresar a través de su Hijo Jesucristo, y solo mediante él podemos conocer el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros y nuestras familias. Así que, amada iglesia, el propósito del Padre es darse a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Desde antes de Génesis, es decir, desde antes de Génesis y también hasta el Apocalipsis, ese propósito se vino a revelar a través de Jesucristo.
Por eso comprendemos que la salvación es el comienzo del disfrute de la vida del propósito que el Padre diseñó para sus hijos desde la eternidad. Por eso fuimos creados por causa de su eterno propósito. La salvación debe comenzar en nosotros, ser vivida en nosotros, no como un conocimiento humano o teológico, sino que es necesario vivirla aquí en la tierra y darla a conocer a través de nuestro testimonio. Y es aquí, en la tierra, donde podemos gozarnos y vivir en plenitud el diseño que el Padre Celestial planeó para sus hijos, es decir, para usted y para mí y para toda nuestra familia. Todo esto fue creado bajo su voluntad, que siempre es, como siempre hemos dicho, buena, agradable y perfecta. Amada iglesia, la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Por eso el mayor descubrimiento en la vida de una persona es el descubrir el propósito del Padre Celestial que ha colocado en cada uno de sus hijos. El propósito de nuestro Padre Celestial era que el hombre tuviera vida espiritual eterna. Por eso el hombre falló y con ello las consecuencias de su desobediencia se dejaron ver, trayendo muerte espiritual y muerte a la humanidad. Es aquí donde comienza el ser humano a vivir una vida de acuerdo a su naturaleza caída, tratando de agradar a Dios a través de su rito, ceremonia, sombras, tipos y figuras. Y Dios en su misericordia permitió todo esto, pero Él tenía un plan mejor para redimir a la humanidad de su naturaleza caída. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que cumpliese a cabalidad su plan eterno y nos reconciliara con nuestro Padre Celestial con su diseño original. Si carecemos de ese propósito, de su conocimiento, nuestra vida no tendría sentido, ni mucho menos significado. Por lo tanto, todos los recursos como tiempo y energía que empleamos serán desperdiciados, ya que cuando el propósito es ignorado, el abuso será inevitable. En el nuevo nacimiento, el propósito eterno de Dios gobierna todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Por eso el Padre Celestial se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo y su Hijo se da a conocer a través de la iglesia. Interesante eso, ¿cierto? Y ella tiene como propósito dar a conocer el evangelio del reino. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar a conocer el maravilloso evangelio del reino de Dios. Por eso la voluntad de Dios es la manera en que Dios dispensa su propósito eterno en las personas, en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Después de Dios pactar con nosotros, Él se restringe los términos de su propio pacto. Un pacto es un convenio legal. Dios es legal, pero no legalista. No podemos, y lo podemos ver en Génesis 3, del 15 al 18, para que lo leas en tu casa. Un pacto define la naturaleza de un acuerdo y constituye un vínculo entre quienes son participantes. No es una relación entre dos o más personas, sino la naturaleza de la unión entre dos o más personas. Por eso podemos decir que el propósito eterno es lo que comienza a darle sentido a los pactos. Y nos muestra otro aspecto de su naturaleza, que es su justicia y su legalidad. El nuevo pacto tiene que ver con una naturaleza o tiene que ver con una nueva creación. Eso lo vemos en Jeremías 31, 33, para que lo busques en tu casa. Los deseos del hombre no tienen naturaleza eterna, mientras que el deseo de Dios es siempre darse a conocer. Por tanto, la palabra pacto se desprende del propósito eterno de Dios. Es necesario que nos preguntemos, ¿cómo Dios nos introduce al nuevo pacto? En el libro de Gálatas 3:8 encontramos la respuesta. La palabra y la respuesta que está ahí es prever, que significa ver con anticipación lo que va a suceder
disponer o preparar medios contra futuras contingencias. Entonces, ¿qué es lo que previó Dios? La respuesta es que había de justificar por la fe a los gentiles. El pacto eterno está garantizado, por lo cual el propósito no es la salvación del hombre, sino que Dios sea conocido y que el hombre sea salvado a sí mismo. En función de ese propósito, claro está, el pacto eterno se realizó con el Hijo, lo cual garantiza el propósito. Es posible afirmar entonces que el medio es el Hijo y el resultado es que su propósito se cumpla y se consuma en el tiempo y en la eternidad. En el Antiguo Testamento encontramos el pacto que Dios hizo con el primer hombre, Adán. Aquí evidenciamos que ese pacto fue quebrantado por la desobediencia a la voluntad de Dios en algo puntual y específico. Sin embargo, el propósito eterno de Dios ya estaba diseñado porque es el convenio entre el Padre, es ese convenio que se hizo entre el Padre y el Hijo mediante el Espíritu de Dios, y ese pacto tiene cumplimiento efectivo hoy en nuestros días. Finalmente, la salvación es la evidencia del propósito de Dios según su pacto eterno en el Hijo, el cual se hace posible y tangible hoy en día. Con esto podemos decir que hemos nacido para manifestar el reino de Dios en la tierra y dejar un legado para nuestras futuras generaciones en su iglesia incorruptible. Amada iglesia, Dios, nuestro creador, tiene un sistema de gobierno disponible para que sus hijos, junto con su familia, puedan vivir y no le falte nada, ya que en Cristo estamos completos. La tarea es ardua, ya que aún hay mucha gente que desconoce el propósito que tiene Dios y que Él tiene para sus vidas e ignoran el gobierno formado y disponible para ellos. Como consecuencia de esto, generaciones enteras están muriendo en la ignorancia. Muy triste. En la escritura encontramos muchos pasajes donde vemos que Jesús se dedicó tiempo para hablar y enseñar de la casa como morada, como lugar de reposo y de gobierno. Y la familia está ligada al reino de Dios y a su justicia. El apóstol Pablo permanentemente enseñó de temas como el matrimonio, la sexualidad, la economía, la familia, entre otros, porque él comprendía la palabra oikos, que quiere decir casa, morada o familia. Es lo que podemos ver en 1 Timoteo 5:8. En definitiva, todo tiene que ver con el propósito eterno de Dios a través del sistema de las casas. Cuando el gobierno de Dios actúa en la familia, esto produce reposo, produce paz, armonía, amor, provisión y muchas otras cosas más. Otro punto muy importante que quiero resaltar es que la edificación y la construcción del evangelio se resume así. Jesús vino a la tierra a relatar cómo es un día en la casa del Padre. El vivir en una casa bajo gobierno absoluto de Dios y ser enviado a invitar a más personas a que lo hagan. 2, proclama cómo es un día de la vida de Dios con su Hijo. Una vida experimentada en la casa del Padre. El Evangelio es el entendimiento de cómo vive un padre y un hijo sin alterar ese reposo. Así que nuestra participación en esta vida consiste en exactamente hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso trae un entendimiento de todos los misterios del reino hasta donde podamos comprender esa verdad. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino para construir edificios, ni templos físicos. Él vino para edificar la verdadera casa, el verdadero templo, la verdadera iglesia. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 3:16, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu vive en ustedes. Amada iglesia,
Desde la consumación del nuevo pacto no existió ningún edificio en la tierra donde habitase Dios. El único lugar que por la gracia divina decidió vivir Dios es en el nuevo hombre. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Edificar casa. Dios es un trabajo que no es decir, eso de construir casas es un trabajo. Eso no es instantáneo. Es un proceso. Así también la vida, el crecimiento que el hombre puede tener de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios es un proceso continuo de vida, lleno de milagros. Sin embargo, nunca un milagro de Dios ocurre porque el hombre fracasó o porque ellos no suceden porque fracasamos, sino que son un eslabón que forman parte del proceso de nuestra vida. El milagro viene porque Dios ata nuestro proceso con sus recursos eternos, porque es su propósito eterno. Asimismo, el propósito eterno prevé milagros, maravillas, prodigios y toda acción sobrenatural y espiritual en todos los sentidos y decisiones que se tomen según el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Amada Iglesia, de acuerdo a lo que hemos hablado, podemos concluir que Dios quiso hablar a la humanidad y lo hizo a través de Jesucristo. Para algunos, la salvación se considera algo del pasado y pasajero, lo cual no es así. Es necesario comprender que la salvación está activa en todas las cosas. Entonces, no podemos separar la salvación del propósito, ya que fuimos salvos para llevar a cabo su propósito eterno. También podemos concluir que el Padre Celestial está interesado en la familia y que éstas sean gobernadas por Él, ya que si son gobernadas por Él, podremos comprender y desarrollar su propósito eterno en la tierra. Y así podremos edificar, testificar de ese Dios vivo que mora en cada uno de nosotros. Qué agradable, qué interesante el poder conocer acerca del propósito eterno de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tus hijos. Me agrada muchísimo el haberles acompañado durante todo este año, el sentirme rodeado de personas tan especiales como ustedes y su familia, y saber que lo único, o más bien, que lo que nos une es el propósito eterno de Dios, el manifestar el reino de Dios en nuestras vidas. Les enviamos desde este lugar, desde Neiva, Colombia, le enviamos un caluroso abrazo a cada uno de ustedes, a su familia, deseándoles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Decirles que realmente les amamos en Cristo Jesús y que día tras día nuestro trabajo es poder edificarles a usted a través de esta herramienta que Dios nos ha dado, a través de esta herramienta virtual. Pero quiero decirte, Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu familia. Dios está revelando a Cristo en tus hijos, en tu hogar, en tu casa. Continuemos de la mano de Dios. El estar con el Señor, el saber el propósito de Dios en nuestra vida es lo más grande que a una persona le puede pasar. Así que fieles a ese propósito que Dios ha colocado en nuestra vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Quiero invitarte también para que hoy viernes, 7:30 de la noche, por YouTube, hay una poderosa palabra de Dios para tu vida y para tu familia. No te la vayas a perder. Invitarte también para mañana sábado, de 6 a 7 de la mañana, Cristo en mi hogar. E invitarte también para el día domingo, 9 de la mañana, para que puedas asistir con toda tu familia.
Estamos ubicados en la calle Tercera, número 749, frente al Estadio Urdaneta. Ven con toda tu familia. Queremos que puedas experimentar la grandeza de una familia espiritual en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Que tengas un excelente fin de semana.